Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación. Hablemos del Espíritu Santo. Aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y los bendigo con sus familias. El gran teólogo tomista del siglo XX, el Padre Antonio Royo Marín, escribió varios libros, bastante, en la colección LAVAC, Biblioteca de Autores Cristianos, y escribió un librito maravilloso, una síntesis, El gran desconocido, el Espíritu Santo, y sus dones, en LAVAC menor. Hoy tratamos del tema, el Espíritu Santo en la Iglesia, el Espíritu de la Santa Iglesia. Veremos varias charlitas acerca de este tema. El Espíritu Santo unifica a la Iglesia. El Espíritu Santo vivifica a la Iglesia. El Espíritu Santo mueve y gobierna a la Iglesia. ¿Por qué tantas sectas en el protestantismo? ¿Y por qué no tiene Espíritu Santo? Así de sencillo, que es Espíritu de caridad, que es Dios caridad, que Dios que el amor divino, y ellos no lo tienen. Por lo tanto, son iglesias humanas, fundadas por hombres con fe humana. Entonces, hemos visto cómo el Espíritu Santo, que es el amor sustancial personificado del Padre y del Hijo, y bien dirigió la vida humana de Cristo Salvador nuestro, como nos dio una doctrina maravillosa, eterna y válida para todos los siglos y todos los continentes y todos los pueblos, mediante el santo Evangelio. Esto fue tratado en la charla anterior. Ahora veamos cómo el Espíritu Santo actúa en la Iglesia. Y bien, hemos visto, como dije en el capítulo anterior, algunas de las principales maravillas que el Espíritu Santo obraba en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. El orden lógico de las ideas nos lleva ahora a contemplar la acción del Espíritu Santo de Dios en la Iglesia fundada por el mismo Cristo, Salvador del mundo. ¿Qué es la Iglesia? Y bien decía el gran predicador, obispo francés Bossuet, con dos S, Bossuet, y bien decía, la Iglesia es Cristo continuado. Y Cristo, al dar orden a los apóstoles, el día de la ascensión, y bien les dijo de quedarse en Jerusalén hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto, hasta que el Espíritu del Padre y del Hijo venga sobre ellos para guiarlos, iluminarlos, purificarlos, santificarlos. Escuchemos en primer lugar aquí un breve texto muy luminoso del padre Don Columba Marmión. Don Columba Marmión, en su maravilloso libro llamado Jesucristo, Vida del Alma. Vale la pena tener las obras de este autor. Es un benedictino irlandés belga que fue superior de un gran monasterio benedictino en Bélgica, que escribió varios libros, entre ellos Jesucristo, Vida del Alma, Jesucristo, Ideal del Sacerdote, Jesucristo, Ideal del Monje. Pueden bajar de internet, pienso, estos libros. Vale la pena tenerlos, leerlos, meditarlos. Es un autor muy espiritual, totalmente tradicional, nada de modernismo relativista de orden protestante, ¿no? Entonces, el padre Don Columba Marmión dice: antes de subir al cielo, prometió Jesús a sus discípulos que rogaría al Padre para que les diera el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo. E hizo de ese don del Espíritu Santo a nuestras almas objeto de una súplica especial. Rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu de verdad. San Juan 14, 16, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. El Espíritu de mentira bien es el otro. Y por eso hay tantas sectas, división, fragmentación, oposición. Cada quien cree, inventa lo que quiere. No es el Espíritu de verdad. Y cuando un protestante lee esto, Espíritu de verdad, piensa tenerlo, no lo tiene. ¿Por qué? Porque es discípulo de Lutero y no de Cristo. Y ya sabéis, dijo Cristo, cómo, más bien sabéis, dice Don Columba Marmión, cómo fue atendida la petición de Jesús, con qué abundancia se dio el Espíritu Santo a los apóstoles
el día de Pentecostés. De ese día data, por decirlo así, la toma de posesión por parte del Espíritu Divino de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Y podemos añadir que si Cristo es el jefe y la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es el alma de ese cuerpo. Cuando hay alma, hay unidad. Cuando no hay alma, bien, el cuerpo se descompone, se hace pedazos, se hace lo que sabemos, un cadáver no queda mucho tiempo unido. Poco a poco se descompone y ya no queda nada. Por eso hay tantas sectas, dijimos, protestantes, mientras que en la iglesia católica, a pesar de todo y a pesar de la miseria humana, pecado de los hombres, problemas de las autoridades, y bien, hay iglesia. Hace 2000 años tenemos la iglesia, una santa católica que sigue. Hago una paréntesis, hermanos, en la crisis actual en la iglesia, por desgracia, mucha gente está desanimada, ya no saben qué hacer, hasta unos tienen riesgo de ir a otras disque iglesias. No, quédense católicos, hermanos. La iglesia no es propiedad ni del Papa, ni de los obispos, ni del sínodo, ni de los sacerdotes. Es verdad que estamos atravesando una época de grande crisis. Hay buenos, hay malos, hay mediocres, hay herejes, hay de todo en la iglesia. Es verdad esto, pero eso no cambia nada. La iglesia sigue siendo la iglesia. Como dijo el Papa Juan Pablo II, bien, se han sembrado, se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, y la liturgia fue manipulada, y por eso, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivo, los cristianos andan como andan hoy, y de hecho hasta sacerdotes y obispos y cardenales. Entonces es algo serio, pero digo, no abandonar la iglesia católica, no dejar la iglesia católica. El 7 de febrero de 1981, en la edición italiana del Osservatore Romano, el Papa Juan Pablo II dijo textualmente esto: es necesario admitir con realismo y con profunda y atormentada sensibilidad que los cristianos hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos, perplejos, incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia. Y es gravísimo todo esto. Y esto está en la iglesia. Que yo sepa, ningún papa dijo que ya habían sacado esas herejías de la iglesia. Estos están de la iglesia, por eso andamos como andamos. Pero eso no significa que tenemos que dejar la iglesia católica por culpa de esos herejes infiltrados que usan la autoridad para destruir la iglesia. Cuidado. La liturgia se ha manipulado. Inmersos en relativismo, es decir, nada es verdad, todo es relativo, todo vale. Inmerso en el relativo intelectual y moral, y por eso en el relativismo los cristianos se ven tentados por el ateísmo, agnosticismo, iluminismo vagamente moralista, por el cristianismo sociológico, sin dogmas definidos y moral objetiva. Esto lo dijo el Papa Juan Pablo II, publicado en el Observatorio Romano 7 de febrero de 1981, edición italiana, y los que pueden tener acceso a la Opera Omnia de este Papa, Insegnamenti de Giovanni Paolo II, Librería Editrice Vaticana, tomo 4, primera parte, 1981, página 235. Yo lo vi en mis ojos y lo traduje de hecho del italiano. Ver también Amerio Romano y Ota 1, estudios sobre las transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX. Pueden bajar este libro de internet. Vale la pena también. Entonces, queridos hermanos, el Espíritu Santo es Espíritu de verdad, no es de mentira, no es de relativismo, no es de duda. Bien, por eso yo lo dije, vuelvo a repetir, es importante porque cualquier obispo, cualquier cardenal, cualquier sacerdote, cualquier profesor de seminario, cualquier predicador, cualquier catequista, cualquiera que te diga que todo evoluciona, todo cambia, bien, lo que era pecado ahora no es pecado, y que
bien que vaya al diablo. ¿Por qué? Porque esto es un hereje, no es católico y punto. Porque así es. Nada podemos contra la verdad, todo a favor de la verdad, dice San Pablo. La autoridad que recibí del Señor es para su edificación y no su ruina, su destrucción. Segunda Corintios capítulo 13, versículos 8 y 10. Ahí está. Entonces, el espíritu de verdad. ¿Dónde está la verdad cristiana auténtica? Bien, está en nuestros viejos catecismos, en los libros de los santos, el magisterio de la iglesia antes de la crisis. Hoy es una mezcla. Hay bueno, hay malo, hay mezcla de todo. Entonces, cuidado. Espíritu de verdad. Y para salvarnos debemos mantener la verdad cristiana. Y como dijimos ya, entonces el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. El Espíritu Santo es el alma de este cuerpo, que es la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Nadie puede cambiar la fe de la iglesia. El Espíritu Santo unifica, no divide. Y todas estas sectas, por desgracia, son de espíritu malo, del orgullo humano y también descuido de nuestros pastores. Tantos obispos ecuménicos actuales, ecumenismo light, ingenuo y irresponsable, bien abre la puerta a los herejes, ¿no? Continuamos con el Espíritu Santo. Hice una paréntesis larga, pero es bueno clarificar las cosas. El Espíritu Santo es quien guía e inspira a la iglesia, guardándola como se lo prometiera Jesús en la verdad de Cristo, en la luz que Él nos trajo. Os enseñará toda verdad y os recordará todo lo que os he enseñado. San Juan 14, 26. Entonces, queridos hermanos, es el Espíritu Santo que guía, inspira, guarda la iglesia. Por eso la iglesia no va a morir, aunque muchos de sus hijos por millones pueden perderse por culpa de los pastores intoxicados por el modernismo. Entonces el Espíritu Santo tampoco se contradice. El Espíritu de verdad no se contradice. Lo que fue proclamado verdad por la autoridad de la iglesia, bien hace siglos que la verdad y no cambia. Los que piensan que todo cambia, todo evoluciona, ya no son católicos. Esto también es importante. No pensaba alargar tanto, pero tenemos que decirlo. Los que pretenden que todo cambia, bien, están totalmente equivocados. Los dogmas no cambian. Los dogmas no cambian. El Concilio Dogmático Vaticano I, de hecho, lo dice. Una vez que un dogma, una verdad de la fe fue proclamada, bien, absolutamente nadie puede cambiar esto. Dios, Jesucristo es Dios hecho hombre, encarnado, punto. Nadie puede cambiar esto. María es Madre de Dios encarnado, nadie puede cambiar esto. El sacramento del matrimonio es un sacramento bien de decisión divina, nadie puede cambiar esto. Y hoy que quieren cambiar todo, y bien, son unos herejes infiltrados en la iglesia. ¿Qué hacemos? Así es, por eso apegarnos a la fe de siempre, a la fe de siempre. Y esta fe auténtica, verdadera, bien, está en los viejos catecismos, en los textos de los papas anteriores a la crisis, en los textos de los obispos de todos los siglos. Nada cambia, la fe no cambia. Por lo tanto, los que quieren cambiar todo ya no son católicos, aunque tengan grande autoridad en la iglesia, como el cardenal Casper, por ejemplo. Pobre de nosotros, todos esos obispos alemanes. Ayer leí un artículo que decía que el 30% de los católicos de habla alemana en Austria, Suiza, Alemania, bien, 30% piensan dejar definitivamente la iglesia católica. ¿Y por qué? Porque hace 40, 50 años están intoxicados por estos malos pastores, por esos catecismos, prédicas que contienen herejías, y la gente ya no tiene idea de lo que es la fe católica. Entonces el espíritu de la verdad, bien, no cambia. Él os enseñará toda verdad y os recordará todo lo que os he enseñado, dice Cristo en San Juan 14, 26. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. La verdad de la iglesia no cambia. Los que quieren cambiarla ya no son católicos. La autoridad fue dada para construir, no para destruir. En la charla siguiente continuamos el Espíritu Santo en la iglesia. Queridos hermanos, suscríbanse a nuestro canal, por favor, llamado
Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos toda la fe de la Iglesia explicada a base del segurísimo Catecismo de la Iglesia Católica publicado por el Papa San Pío X. Que Dios los cuide. Sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in seculorum secula.